Jesús, mi mejor alimento. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más a través de este medio y bueno, pues queremos hoy pues poder estudiar la palabra de Dios. Yo espero que tengas mucho deseo de escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Realmente el Señor siempre en su misericordia nos habla, siempre Dios tiene algo especial preparado para cada uno de nosotros en nuestro corazón, de acuerdo pues a las diversas necesidades que cada uno de nosotros estamos teniendo en estos momentos. Y hoy, bueno, pues quisiera comentarte que son muchas las situaciones que a veces pasamos en la vida. Muchas situaciones, pues bueno, generalmente son difíciles, son aquellas situaciones que más nos llegan a afectar, nos llegan a entristecer y bueno, en muchos sentidos llegan a veces hasta frustrarnos. La verdad es que los problemas que enfrentamos en la vida, pues bueno, son dependiendo de la edad. Cada uno de nosotros estamos enfrentando siempre pues dificultades, oposición, pruebas y bueno, pues desde niños pues pasamos situaciones difíciles. Yo recuerdo haber sido un niño muy muy inseguro en muchos sentidos. La verdad es que me daba temor muchas cosas. Recuerdo cuando la primera vez que me fui en un camión a la escuela. Realmente pues bueno, yo tenía un poco de temor, sobre todo en el regreso, que me llevaran a mi casa, que no me fueran a llevar a algún otro lado, o tal vez en algún momento también recuerdo me costaba mucho trabajo y mucha inseguridad a veces cuando tenía que jugar y me ensuciaba. Tenía que ensuciarme, era un juego a lo mejor donde había lodo y eso me daba mucho temor. En alguna otra ocasión me daba mucho miedo poderme lanzar en un trampolín que yo veía muy alto y la verdad es que cada edad vamos pasando diferentes pruebas. Conforme va uno creciendo, va enfrentando dificultades en la escuela, pues también en las relaciones personales, cuando tiene uno que vivir o lidiar con situaciones que a veces desconocemos lo que vamos a poder hacer o nos sentimos incapaces de poder responder de una forma adecuada. La verdad es que cada uno de nosotros podemos estar enfrentando en estos momentos situaciones de enfermedad, algunas cuestiones también pues económicas y muy difíciles seguramente. Ahora, un error que nosotros cometemos y que en lo personal yo cometo frecuentemente es a veces el hecho de pensar que los problemas que estoy enfrentando son demasiado grandes y ver a veces los problemas de otros como algo más sencillo. Creo que es algo que muchas veces sin darnos cuenta caemos en eso. Y la verdad es que todos enfrentamos situaciones difíciles, todos enfrentamos situaciones que nos aquejan demasiado y tal vez en este momento sea el caso. El hecho de que tú estés enfrentando alguna situación, alguna preocupación, algo que te está robando el sueño y bueno, pues es mucho lo que a veces cargamos. En estos momentos de los que estamos pasando de pandemia, una situación que nos aqueja a muchos pastores es precisamente esta situación de que nuestra iglesia, la iglesia que el Señor nos ha encomendado, se esté alimentando pues espiritualmente. Es mucha la duda que se tiene del saber, bueno, estarán leyendo la Biblia, estarán pues orando los hermanos, y la verdad es que si antes nos veíamos una vez a la semana a algunos y a veces un poquito más espaciados a otros, pues ahora que han pasado ya más de 6 meses, la verdad es que sí, pues causa mucha inquietud el saber, bueno, cómo estarán nuestros hermanos. Y bueno, pues son muchas las situaciones y seguramente en tu trabajo pues estás pasando también por situaciones que te aquejan demasiado. Y la verdad, al estar leyendo la palabra de Dios, hoy quisiera que pudiéramos analizar un poquito ahí en Juan capítulo 6, acerca de la alimentación de los 5,000. La verdad es que, bueno, pues el pasaje nos habla de una situación muy interesante. Dice ahí en el versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y bueno, esto me llama mucho la atención.
cómo el Señor a veces nos permite pasar por prueba. Y bueno, pues aquí puso un poco en conflicto a Felipe porque Jesús dice, ¿de dónde vamos a comprar pan? Entonces, pero ya el Señor sabía lo que iba a hacer. Y esto es algo maravilloso. Yo quisiera recordarlo en este momento, ahora que vamos a enfrentar quizás algún problema, alguna situación, o tenemos temor de ello, pues bueno, quizás estamos en una situación como Felipe y podemos nosotros decir, bueno, pues ¿de dónde de veras va a sacar el Señor? ¿Cómo le va a hacer para resolver este problema tan fuerte que tengo? Y la verdad es que, bueno, algo que quiero decirte es que el Señor ya sabe lo que Él va a hacer y seguramente, bueno, pues esto debe traer un poco de paz a nuestro corazón. Otro pasaje que vemos también aquí, ahí mismo en Juan 6, dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y dice ahí, tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y bueno, pues a veces nos encontramos también en situaciones así, tormentas que nadie se puede imaginar. Yo pienso que muchas veces estamos en momentos tan difíciles, en tormentas tan duras y tan severas que arrecian contra nosotros, que de verdad sentimos que estamos en un gran problema. Yo no sé lo que en este momento estás viviendo, no sé hasta qué punto has tenido la confianza de poder platicárselo con a alguien, decirle lo que estás pasando. A veces es tan íntimo lo que sentimos, a veces es tan personal lo que no nos atrevemos a decir, pues porque nos da pena o no nos gusta que vean que tenemos miedo, pero la verdad es que a veces los problemas son tan severos que los estamos cargando nosotros solos. Sin embargo, algo que quiero decirte y que el Señor quiere hablar a nuestro corazón es que Él conoce por lo que estamos pasando y Él está con nosotros. Dios está contigo en este momento, así como estaba pues con los discípulos, y aún en medio de la tormenta Él se acercó andando, caminando sobre el mar. Él hace lo que tenga que hacer para demostrarte que está contigo. Y a veces en medio del temor que pudiéramos tener o que puedas sentir en este momento, yo quiero decirte, Dios está contigo. Entonces debemos nosotros de acercarnos a Él, saber que Él tiene todo bajo control. Y bueno, también vamos a ver ahí en el versículo número 26, ahí mismo en Juan 6, verso 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y esto nos habla que en muchas ocasiones, bueno, la prueba el Señor la permite y siempre la prueba va a traer pues edificación. Cuando nosotros pues tal vez estamos en este momento angustiados, pero nos tomamos de la mano del Señor, entonces esa prueba que lo veíamos algo tan difícil, finalmente nos trae un crecimiento en nuestra vida espiritual. Pero muchas veces, como dice aquí, a veces no buscamos a Dios por los motivos correctos. Es cierto, tenemos problemas, es cierto, tenemos situaciones de salud, es verdad que hay problemas personales con algunas personas y queremos que se resuelva. Y a veces nos acercamos al Señor solamente porque pues Él nos ayude en esa situación, pero algo que Dios quiere es que analicemos bien nuestra motivación y si solamente nos queremos acercar con Dios para que Él nos resuelva algunas situaciones difíciles, no es por ahí el camino. No, espero que el Señor no nos diga, es que tú, Arturo, solamente te acercas a mí cuando tienes problemas, pues no sé, con tus vecinos, o solamente te acercas cuando no tienes dinero y entonces si vienes y entonces pues no es un motivo correcto. Tenemos que empezar a buscar al Señor de una forma más sincera, de todo corazón, verdaderamente buscar acercarnos a Él pues por quien Él es,
porque tenemos que buscar entonces esa motivación correcta. Yo quiero animarte el día de hoy a que podamos acercarnos a Dios, a que podamos alimentarnos del Señor, porque algo que necesitamos es que Él nutra nuestra vida. Y bueno, pues hoy quisiera que pudiéramos pues responder a través de la palabra de Dios cómo podemos alimentarnos en Jesús. Y Él nos da a través de este pasaje, aquí en Juan 6, en los versículos que continúan ahí del 27 en adelante, nos da tres indicaciones de cómo debemos nosotros de alimentarnos de Jesús. Y en primer lugar, dice ahí en los versos 27 al 29, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, la primera indicación que Dios nos da para alimentarnos de Él es: trabaja en tu relación con Dios, porque dice ahí: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, tenemos nosotros que buscar, trabajar en nuestra comunión con Dios. Muchas veces estamos preocupados por lo material, y eso es válido, que busquemos este alimento material, porque pues bueno, necesitamos comer algo para poder seguir viviendo. Sin embargo, a pesar de que es importante el que tú y yo nos alimentemos físicamente, así de importante es que nos alimentemos espiritualmente, es decir, en nuestra relación con Dios. Somos hechos para relacionarnos con Dios y necesitamos nosotros trabajar en ello. De hecho, pues esa es nuestra principal preocupación que debemos de tener como cristianos. A veces nos preocupamos mucho por ser las personas perfectas, por quedar bien como cristianos, porque nos vean de buen testimonio. Y eso es bueno que nos preocupemos por ello. Sin embargo, la manera de lograrlo no va a ser a través de un esfuerzo exterior o de un esfuerzo personal. Tiene que ser a través de una comunión con Dios. Al estar yo bien relacionado con Dios, ese es el canal a través del cual el Señor va a obrar para que tú y yo podamos ser las personas que Él quiere que seamos, que vivamos en esa santidad, que busquemos pues parecernos más a Él. Pero para ello tenemos que trabajar en nuestra relación con Dios. Trabaja en ello. En eso es en lo que debemos de invertir más nuestro tiempo. A veces nos preocupamos muchísimo por tener lo material, y es bueno, y trabajamos mucho y arduamente, y tenemos quizás pues horarios pues muy extremos en algunos casos para poder tener lo necesario material. Sin embargo, así mismo deberíamos de hacerlo para las cuestiones espirituales. Y el mejor lugar pues está empezando allí en tu hogar, en tu casa. Qué importante es que podamos tener ese tiempo, esa comunión con Dios, y que podamos relacionarnos pues con el Señor en los tiempos que tú tienes ahí para estar en casa. Todos podemos buscar ese momento, ese tiempo para estar con el Señor. Busca un instante, busca un espacio, un lugar en donde tú puedas platicar con Dios, expresarle todo lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, pero trabaja en ello. Esto de trabajar nos implica que no es algo que se dé solo, es algo en lo que tenemos nosotros que pues poner nuestro esfuerzo. No solamente va a llegar la relación con Dios pues sola. Tenemos que trabajar, tenemos que dar lo mejor de nosotros para encontrarlo. En segundo lugar, dice aquí en los versículos del 30 al 35, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Busca solo en Jesús el principal alimento para tu corazón, para tu vida. Solo Jesús puede proveerte de ese alimento. Solamente Jesús puede darnos, pues a través de su vida, a través de su obra, puede darnos esa paz que necesita nuestro corazón, esa comunión con Dios. Solamente Jesús es el que nos alimenta en medio de tanta necesidad que tenemos de nuestro corazón. Solo Jesús puede saciar tu alma en este momento, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Solo Dios puede llenarte. A veces nos podemos llegar a sentir solos, a veces nos podemos sentir en medio de un problema, totalmente aislados, como si no sé, como si no existiera nadie más, por la presión que estamos pasando, como si nadie más pudiera ayudarnos. A veces sentimos que necesitamos, pues no sé, de alguien para que me ayude. Sin embargo, solo Jesús debe alimentar nuestro corazón y nuestra alma. Es difícil en este tiempo quizás considerar esto, porque normalmente pues estamos en un tiempo en el que queremos mucha aceptación de las personas, queremos llevarnos bien con otros. Y a veces se nos hace como que poca cosa el poder considerar a Jesús como ese alimento principal para mi corazón. Solo Dios y solo Jesús, Él puede llenar tu corazón. Solamente Él puede satisfacer esa sed que hay en tu alma. Solamente Él puede satisfacer esa hambre que tenemos en nuestro corazón, porque estamos hambrientos, necesitados. A veces caemos en situaciones de adicción, a veces caemos en situaciones de pecado porque no sabemos cómo alimentarnos, de qué manera hacerlo, y buscamos algo que nos relaje, algo que nos tranquilice, en medio de la presión, en medio del trabajo, en medio de los problemas que estamos pasando. Y buscamos alternativas, pero es solo en Jesús, como dice aquí: Señor, danos siempre este pan. Solo Él puede dar esa agua, esa bebida. Solamente Él derramó su sangre en la cruz por ti y por mí, y solo Él puede ser ese alimento que nadie más puede dar a nuestros corazones. Entonces, digamos así como le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. No podemos alimentarnos en lo material un día sí, un día no. De la misma manera, en Jesús necesitamos su alimento cada día. Y en tercer lugar, algo que también quisiera decirte ahí en los versículos del 63 al 65. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Cómo podemos alimentarnos de Jesús? Bueno, pues Él nos dice en este versículo 63: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, nosotros nos podemos alimentar a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra, por eso es que su palabra es espíritu. Sus palabras son espíritu y son vida. Es el Espíritu el que está obrando a través de la lectura de la palabra. No es solamente un libro que nosotros podamos ver como pues solamente para saber, para conocer, para admirarnos de las palabras tan precisas y tan hermosas que el Señor nos habla. Este libro que nosotros tenemos en nuestras manos es vida, es espíritu.
Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, cuando nosotros leemos, nosotros podemos empezar a experimentar cómo Dios empieza a obrar, cómo el Espíritu empieza a convencernos de pecado, cómo Él empieza a darnos vida, cómo Él empieza a saciarnos, cómo el Espíritu Santo y cómo la palabra de Dios empieza a hablarnos en medio del dolor, en medio de la desilusión, en medio a veces de nuestra tristeza. Y Él entonces a través de su Espíritu empieza a obrar el amor cuando nos es difícil otorgarlo, nos da el gozo cuando nos sentimos tristes, nos da su paz cuando nos sentimos en medio de conflictos, de inquietudes, nos da paciencia cuando no sabemos qué hacer con determinadas situaciones. Solo Él a través de su palabra puede hacer esto, y solamente Él puede fortalecernos. Fortalécete en la palabra de Dios, léela todos los días, aliméntate cada día en el Señor. Últimamente hemos estado observando en algunos productos que hay de parte de la Secretaría de Salud, de color negro con letras blancas, que dicen exceso de sodio, exceso de azúcar, bueno, todo aquello que nos puede hacer daño si lo consumimos. Y esto es porque sin darnos cuenta, pues a veces hemos estado buscando saciar nuestra hambre, aún saciar nuestra sed a través de productos que nos hacen mucho daño. Por eso es que hemos caído en nuestro país pues en una situación tremenda de obesidad en adultos y en niños también. Y entonces pues el gobierno está tratando a través de la Secretaría de Salud de que tengamos conciencia que pues hay cosas que nos hacen daño, y aunque sepan ricas, aunque nos parezcan sabrosas, la verdad es que finalmente eso trae una consecuencia negativa a nuestra vida. Pero Jesús precisamente a través de su palabra, si nosotros pudiéramos ponerle esos aquí en nuestra Biblia, en cada versículo, pues bueno, hay un exceso de promesas. Hay un exceso de amor en este alimento que tenemos espiritual. Hay un exceso de paz a través de la palabra de Jesús, a través de la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, alimentémonos de lo que el Señor nos da a través de su palabra. Esa es la manera en que tú y yo debemos de alimentarnos cada día. No dejemos pasar un día sin alimentarnos del Señor. Ahora, ¿dónde podemos nosotros encontrar este alimento? Dice ahí precisamente en los versículos 66 al 68: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es algo que yo quisiera decirte el día de hoy. Jesús es el único alimento que puede saciar nuestra alma, nuestra sed, nuestra hambre de Dios. Nada puede mitigar la sed que hay en nuestra alma, ni el hambre que tenemos. Solamente Él puede darnos, como hemos estado viendo, el alimento espiritual. Él es el único camino, nadie más. Y el día de hoy debemos de tomar una decisión. Aquí pues realmente el Señor les dijo ahí en el 66, se dice que es el versículo más triste de la Biblia, porque dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Dice aquí pues que era una palabra muy dura para ellos, sobre todo porque pues ellos estaban esperando muchos pues quizás un líder, un Mesías que les proveyera de mucha autoridad, como hemos estado viendo en los pasajes anteriores, que saciara un poco esa necesidad egocéntrica que tenían, y quizás también como vimos, ¿no? que les diera el alimento material, que les diera pues de comer cuando necesitaran, y es algo que bueno, Dios hace, Dios provee, pero no debe de ser esa nuestra motivación, como platicábamos en un inicio. Nuestra verdadera motivación es espiritual. Y el mejor alimento, y que hemos descuidado, por cierto, mucho en estos tiempos, es el alimento espiritual. ¿Dónde podemos encontrar a Jesús? ¿Dónde podemos encontrar ese camino? Pues bueno,
pues permaneciendo en Él, sobre todo cuando estés solo, cuando te sientas confundido. Dios sabe lo que hace. Dios está contigo. Esto es algo que veíamos en un inicio. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que Él va a hacer. Y algo que quiere recordarte es que Él está contigo. Entonces, busca a Jesús. Y algo muy importante es que en ocasiones hemos perdido de vista nuestra necesidad del Señor. Y como comentaba también en un inicio, en muchas ocasiones en la iglesia nos hemos perdido, nos hemos enfriado espiritualmente. Es cierto, no nos hemos reunido como lo estábamos haciendo, con la regularidad que lo estábamos haciendo, pero el Señor nos está invitando y nos está dando un hermoso reto en este tiempo. Yo creo que ahora tú y yo nos hemos evaluado en muchos sentidos y nos damos cuenta si realmente somos capaces de buscar a Dios sin que alguien nos esté presionando. A veces escuchamos mucho pues que nos están invitando en la iglesia, nos animan, tenemos actividades y podemos nosotros pues asistir. A veces hay actividades que son pues divertidas o que son de convivio, y eso es muy importante. Sin embargo, este es un tiempo en el que Dios nos está animando a alimentarnos y ser responsables de alimentarnos. A veces perdemos mucho de vista ello. Yo recuerdo una de las situaciones que me pasaba mucho anteriormente era que cuando por alguna razón yo me quedaba solo en casa y mi esposa salía por alguna razón, no llegaba a la hora de la comida, tenía que comer en algún otro lugar. Y entonces pues yo lo más fácil era no comer, no hacía nada. Cuando llegaba mi esposa, bueno, pues ella decía: ¿qué pasó? ¿Qué comiste? Pues nada, no te estaba esperando, pero te tienes que comer. Pues sí, pero no se me antojaba nada, no quería hacerlo. Quizás yo en ese momento sentía, bueno, es que no me siento acompañado, siento un poco triste estar comiendo solo, o a veces por la pura flojera de tener que preparar. A veces es más fácil estar en el trabajo y estar haciendo pues los pendientes, y como que eso de hacer comida me roba tiempo. Entonces pues bueno, por las situaciones de salud que después enfrenté, pues tuve que aprender a cocinar, y ahora pues bueno, generalmente trato de hacerme algo de comer pues por mí mismo. Y este es el reto que tenemos en este momento. Ahora que no estamos asistiendo con regularidad a nuestras actividades en la iglesia, no deberíamos de depender si alguien más nos alimenta. Es cierto, son los pastores, los maestros, por supuesto que tenemos ese llamado y estamos pues preocupados para que tú joven, tu niño, estés nutrido en los matrimonios también. Sin embargo, la invitación que Dios nos hace es que nosotros debemos de buscar en Jesús en estos tiempos de contingencia. Esperemos que pase este tiempo y entonces volveremos tal vez a escuchar, a estar de una manera más presencial con los hermanos, pero eso no quiere decir que en este momento dejemos de alimentarnos. Es algo muy preocupante que en las iglesias empieza a haber poca asistencia en la participación virtual de los niños. Hay pocos jóvenes en sus actividades virtuales, y eso nos está hablando de algo muy preocupante. La verdad es que yo no quisiera, hermanos, que estemos dándole pie al enemigo, porque en cuanto nosotros dejamos de alimentarnos de una manera correcta, empezamos a vivir desnutridos espiritualmente. Y no pongamos de pretexto el hecho de que no tenemos nuestras reuniones en la iglesia como una ocasión para justificarnos y decir, pues bueno, como no me alimentan, como no hay reunión, entonces pues yo me estoy aquí muriendo de hambre. No, es algo importante que tenemos como cristianos. Recordemos que cada uno de nosotros somos pues sacerdotes a través de Cristo, que él dio su vida por nosotros. Ahora nosotros
pues somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y pues bueno, cada uno de nosotros tiene la capacidad de leer su palabra, cada uno de nosotros tiene la capacidad de orar, aun cuando no te estén presionando para que lo hagas. Hagámoslo. Y yo quiero animarte, hermano, a que lo veas en tu hogar. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus hijos jóvenes? Ciertamente hay muchas preocupaciones, que las clases, que las tareas ya aumentaron, pero si estamos hablando que nuestro alimento es, más importante es el espiritual, y no lo estamos usando, entonces nos estamos desnutriendo, nuestra familia se está desnutriendo. Y aquí yo quiero hacer un llamado a nuestros hermanos varones, a nuestras hermanas que están como al frente, como líderes de sus hogares. Tenemos que cuidar que nuestra familia asista a sus actividades, tal vez de manera virtual. Sí, no es lo mismo, pero es importante el compañerismo que podemos tener, porque eso nos nutre como iglesia. Entonces quiero animarte a que a partir de hoy retomemos esa responsabilidad que tenemos delante de Dios. Algo también muy hermoso es que los niños, cuando eran considerados, de 12 años, ya eran responsables de su vida espiritual. Entonces un niño a partir de esa edad, ya que es un adolescente, ya debes de estar preocupado por tu relación con Dios. No esperes a que tu papá, tu mamá te digan. Tienes tú que buscar al Señor. Quiero animarte a que hoy podamos tomar esta determinación y vamos a orar. Bendito Señor Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, Padre, por este tiempo que nos das, por tu palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, tú quieres pues animarnos a que nos alimentemos, Señor, de ti. Señor Jesús, tú eres nuestro pan de vida. Tú eres, Señor, aquel que sacia nuestra principal necesidad. Señor, quiero pedirte que así como nos preocupamos por las cuestiones materiales, así como nos preocupamos por el alimento físico, Señor, se convierta esta situación del alimento espiritual como nuestra prioridad. Que trabajemos arduamente, Señor, en ello, que te busquemos a ti, Jesús, solamente como el único que puede saciar nuestra alma, nuestro corazón, que no busquemos en filosofías, no busquemos en otras cosas, Señor, lo que solamente tú, Jesús, puedes hacer en nosotros. Señor, ayúdanos, Padre mío, para que en cada hogar, Señor, leamos tu palabra, abramos la palabra, busquemos, Señor, y escuchemos tu voz a través de lo que tú nos has dejado plasmado en este libro, Señor, que pues nos enseña todo lo que tú has dicho y todo lo que tú quieres que nosotros sepamos. Ayúdanos, Señor, para que en todo momento sepamos que estás con nosotros, que estás y que tienes el control absoluto de toda situación por la que estemos pasando. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.